Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Victoria Harper tenía solo 18 años cuando su vida cambió para siempre. Hija única de Margaret Harper, creció en un hogar lleno de amor, pero también de oscuridad. Su media hermana, Cassandra Monroe, siempre estaba ahí, sonriendo superficialmente, pero celosa y resentida. Victoria era amable y generosa, y cada éxito que alcanzaba parecía alimentar el odio de Cassandra. Todo comenzó una tarde de invierno en la numerosa casa familiar de Chicago. Victoria regresaba de una gala benéfica donde había sido aplaudida por su labor humanitaria. Cassandra la esperaba en la sala, con una fría sonrisa en los labios. ¿De verdad crees que puedes tenerlo todo, Victoria?, susurró Cassandra con voz temblorosa pero llena de ira. Victoria sonrió con ingenuidad. Cassandra, ¿por qué hablas así? Somos hermanas. Pero Cassandra ya no tenía espacio para la hermandad. Celosa de la belleza, la inteligencia y la bondad de Victoria, había decidido arrebatárselo todo, su vida, su fortuna, su nombre. Esa noche, bajo el peso de una traición cuidadosamente planeada, Victoria fue atacada. Los gritos ahogados, la lucha desesperada y el rostro impasible de Cassandra quedaron grabados en su memoria, todo era una mezcla de dolor e injusticia. Cuando Victoria se desvaneció, pensó que era el fin. El fin de sus sueños, de su futuro, de su oportunidad de luchar por lo justo. Pero en las sombras, su espíritu se negaba a desvanecerse. Incluso entre la vida y la muerte, una chispa seguía ardiendo, la ira, la determinación, el anhelo de justicia. Los años siguientes fueron una pesadilla y una experiencia de aprendizaje. Victoria sobrevivió contra todo pronóstico. Los médicos, asombrados, lograron mantenerla con vida, pero su cuerpo permaneció frágil. En este silencio forzado, Victoria alimentó su odio y su fuerza interior. Cada día era una promesa: Cassandra, un día lo pagarás todo. 20 años después, la dulce y vulnerable muchacha se había convertido en una mujer imponente, inteligente y formidable. Su nombre ya no era Harper, sino Lancaster, un nombre que inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Y lo que había comenzado como una terrible injusticia estaba a punto de convertirse en una venganza metódica. Cassandra no sabía que la víctima que creía muerta estaba a punto de regresar, dispuesta a reclamar todo lo que le habían robado, su fortuna, su herencia y la justicia que merecía. Victoria había aprendido una verdad fundamental: la muerte no podía detener el espíritu decidido de una mujer, y el tiempo era simplemente un instrumento para refinar su venganza. Victoria Lancaster abrió los ojos en una habitación bañada por la tenue luz de la mañana. El olor a medicamentos y el pesado silencio del hospital le recordaron lo drásticamente que había cambiado su vida. No reconocía nada a su alrededor, ningún rostro familiar, ninguna imagen del pasado. Solo sabía que el dolor que había arrastrado desde aquella fatídica noche en Chicago nunca había desaparecido. Junto a su cama estaba Emily Sanders, una enfermera amable y perspicaz que había sido su única aliada durante esas primeras semanas. Emily conocía su historia mejor que nadie, aunque nunca había visto el rostro de Cassandra Monroe. La estaba ayudando a reconstruir su frágil cuerpo y a recuperar la fuerza para caminar, pero también a comprender que Victoria ya no era una adolescente vulnerable, se estaba convirtiendo en una mujer con un propósito, una meta. Cada mañana, Victoria repasaba mentalmente las escenas de su fingida muerte, los gestos fríos de Cassandra, las sonrisas hipócritas y las mentiras disfrazadas de amor fraternal. Cada recuerdo fortalecía su determinación. Sabía que algún día volvería. Pero antes, tenía que reconstruirse, aprender y transformarse. Pasaron las semanas, y Victoria se sumergió en libros de derecho, finanzas y estrategia. Quería apoderarse del poder que su familia había tenido. Sus músculos se fortalecieron, su mente se agudizó. Aprendió a observar, a escuchar, a manipular sutilmente, habilidades que luego usaría para llegar a Cassandra. La ciudad de Chicago parecía distante e irreal cuando pensaba en su hogar familiar. Recuerdos de infancia, risas compartidas y promesas incumplidas regresaban fragmentados, cada imagen reforzando su objetivo: recuperar lo que le habían robado.
Victoria sabía que el mundo exterior la esperaba con sus ilusiones y trampas, pero estaba lista. No solo quería sobrevivir, quería regresar para llevárselo todo y mucho más. Emily lo miró una mañana y dijo suavemente: Victoria, no eres la misma chica que encontré en ese hospital. ¿Estás lista para volver? Victoria sonrió, una sonrisa fría pero decidida. Sí, y Cassandra Monroe nunca sabrá lo que le espera. En ese momento, Victoria comprendió que el camino hacia su venganza no sería fácil. Pero cada paso, cada esfuerzo, cada lección aprendida durante aquellos años oscuros la acercaron a su renacimiento. El mundo la había olvidado, pero ella, jamás, los olvidaría. Pasaron los años, y cada día fuera de Chicago forjaba a Victoria Lancaster en el crisol de la disciplina y la determinación. Ya no era la niña dulce y vulnerable que Cassandra creía poder destruir. Cada cicatriz, cada recuerdo doloroso, cada noche dedicada a planear su venganza la habían convertido en una mujer formidable, elegante y despiadada a la vez. En Nueva York, Victoria se sumergió en el estudio del derecho y las finanzas. Destacó en sus asignaturas, cautivando a sus profesores con su inteligencia y perseverancia. Pero tras sus calificaciones perfectas y su serenidad, alimentaba un plan meticuloso: volver a ser indispensable en el mundo que había perdido, pero bajo una nueva identidad. Victoria Lancaster no era solo un nombre, era una máscara de poder, respeto y misterio. También entrenaba físicamente, fortaleciendo su cuerpo para que nadie volviera a subestimarla. Cada mañana, corría por el East River, con el viento azotándole la cara, imaginando el enfrentamiento con Cassandra, visualizando cada gesto y cada palabra. Sus músculos se fortalecían, pero lo más importante, su mente se endurecía. Estaba aprendiendo a interpretar a las personas, a adivinar sus debilidades y a explotar las mentiras que se escondían tras sus sonrisas. Victoria no solo buscaba poder, quería ser imparable. Cultivaba contactos en los negocios, los medios de comunicación y las finanzas. Cada relación era cuidadosamente elegida, cada palabra era sopesada. Ahora comprendía que el verdadero poder no provenía solo del dinero o la influencia, sino de la capacidad de manipular sutilmente, de controlar las situaciones antes de que los demás se dieran cuenta. Sin embargo, a pesar de esta transformación, una parte de su corazón seguía marcada por la traición de Cassandra. El dolor de su juventud y la injusticia sufrida seguían siendo las llamas que guiaban su camino. Pero Victoria había aprendido a transformar este dolor en energía, estrategia y fuerza. Una noche, mientras contemplaba las brillantes luces de Manhattan desde su lujoso apartamento, se susurró a sí misma: En 20 años, el mundo entero sabrá la verdad. Cassandra Monroe ya no tendrá ningún poder sobre mí, ni sobre nadie a quien ame. La transformación fue completa, nació Victoria Lancaster. Una mujer elegante, formidable y, sobre todo, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía por derecho. Su regreso a Chicago ya no era un sueño, sino una certeza. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, la acercaba al momento en que su venganza sería perfecta e irreversible. Chicago no había cambiado tanto como Victoria había imaginado. Las amplias avenidas, los imponentes rascacielos y las calles adoquinadas parecían casi idénticas a las que había conocido. Pero ya no era la joven inocente que una vez deambulaba por esas calles. Era Victoria Lancaster, una mujer elegante, segura de sí misma y decidida. Su primera aparición en la ciudad fue meticulosamente planeada. Con el pretexto de un viaje de negocios, Victoria asistió a una recepción ofrecida por la familia Monroe. La mansión era suntuosa, iluminada por candelabros de cristal, y llena de aromas a perfumes caros y flores frescas. Cassandra, fiel a su estilo, se alzaba radiante en el centro de la sala, rodeada de personas que la admiraban y la temían a partes iguales. Victoria la observaba desde las sombras. Cassandra no tenía ni idea de que la mujer que creía muerta 20 años atrás ahora estaba en la misma habitación. Cada sonrisa, cada gesto de Cassandra, cada carcajada parecía más superficial que nunca. Victoria lo observaba todo, cómo Cassandra manipulaba a sus invitados, las palabras que elegía, las alianzas que forjaba. Todo sería útil cuando la venganza se volviera inevitable. Durante la velada,
Victoria se presentó con su nuevo nombre con una calma gélida, mostrando una actitud educada pero distante. Captó la atención de varios miembros influyentes de la sociedad de Chicago, financieros y abogados que algún día podrían convertirse en aliados o peones de su plan. Cada intercambio, cada sonrisa, era calculado. No estaba allí para mezclarse con la multitud, estaba allí para estudiar a su objetivo. Más tarde esa noche, observó a Cassandra de cerca. La hermanastra parecía invencible, pero Victoria vio las grietas bajo esa fachada, un atisbo de nerviosismo cuando le preguntaban sobre sus negocios, una mirada preocupada cuando un invitado mencionaba rumores sobre su gestión de la empresa familiar. Estas debilidades, por pequeñas que fueran, serían sus armas. Al salir de la recepción, Victoria murmuró para sí misma. Aún no sabes quién soy, Cassandra, pero pronto, todo lo que crees que es sólido se derrumbará. Este primer acercamiento fue solo un preámbulo. Se había infiltrado en el círculo social de Cassandra, había notado sus hábitos y había comenzado a tejer una discreta red. Cada mirada, cada conversación, cada sonrisa calculada contribuía a construir la red de su venganza. Victoria comprendía una cosa esencial: la paciencia y la precisión valen más que la fuerza bruta. Y en este juego, estaba lista para ganar. Unos días después de la recepción, Victoria decidió visitar la antigua casa de la familia Monroe, ahora parcialmente convertida en oficinas y archivos. Este lugar, escenario de sus risas y juegos infantiles, se había convertido en un símbolo de traición y dolor. Cada habitación, cada objeto, le recordaba a Cassandra, esa sonrisa falsa y cruel, y la noche en que su vida cambió para siempre. En el polvoriento ático, entre cajas olvidadas y muebles cubiertos con sábanas, Victoria encontró un viejo cofre de madera con el nombre Harper grabado. Sus manos temblorosas abrieron la tapa, revelando un tesoro inesperado, un diario encuadernado en cuero perteneciente a su madre biológica, Margaret Harper. Las páginas amarillentas contenían recuerdos, confidencias y, sobre todo, verdades que Victoria jamás había escuchado. A medida que seguía leyendo, se revelaba un mundo oculto. Su madre describió los crecientes celos de Cassandra, la manipulación de ciertos miembros de la familia Monroe e incluso las alianzas secretas que contribuyeron a la caída de Victoria. Cassandra no era la única culpable. La injusticia que casi destruyó su vida tenía su origen en una serie de mentiras y traiciones familiares cuidadosamente orquestadas. Cada palabra del diario alimentaba la renovada determinación de Victoria. Comprendió que su venganza no podía limitarse solo a Cassandra. Tenía que desmantelar toda la ilusión, exponer a los hipócritas y limpiar la sombra que durante tanto tiempo había dominado a su familia y su vida. Tomó notas detalladas, memorizando cada nombre, cada acontecimiento, cada detalle que pudiera serle útil más adelante. Al caer la tarde, sentada al pie del viejo desván, Victoria murmuró: «Creí que Cassandra era mi única enemiga, pero la verdad es más grande. El mundo entero conspiró contra mí. Y ahora, voy a recuperar lo que me robaron, piedra a piedra, mentira a mentira». Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en sus preparativos. La venganza de Victoria dejó de ser un simple deseo personal, se convirtió en una misión, un plan estratégico para restaurar la justicia y recuperar todo lo que le habían arrebatado injustamente. Su mirada, fría y decidida, se encendió con una luz que ninguna traición del pasado pudo extinguir. Victoria ahora sabía que cada movimiento debía ser calculado con precisión. No atacaría a ciegas. La paciencia y la astucia serían sus aliadas, y cada secreto descubierto sería un arma en su incansable búsqueda. Victoria Lancaster ya no era la joven ingenua que todos creían haber eliminado. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto estaba ahora meticulosamente calculado. Su plan de venganza se concretaba: infiltrarse en el negocio de la familia Monroe y acercarse a Cassandra bajo la apariencia de una aliada valiosa e indispensable. Gracias a su red de contactos en Nueva York y Chicago, Victoria consiguió un puesto como asesora financiera en Monroe Investments, una empresa otrora próspera, ahora vulnerable debido a la mala gestión y las rivalidades internas. Cassandra, desconociendo la verdadera identidad de Victoria, recibió a su nueva empleada con entusiasmo. Vio en Victoria Lancaster a una mujer competente y enigmática, capaz de fortalecer su imperio con discreción y eficacia.
Desde sus primeros días, Victoria observaba todo con meticulosidad. Memorizó los hábitos de Cassandra, sus horarios de trabajo, sus debilidades y sus peculiaridades. Cada reunión, cada llamada, cada sonrisa hipócrita, quedaba grabada en su mente como piezas de un rompecabezas que luego armaría. También identificó a los cómplices de Cassandra, aquellos que la habían ayudado a destruirla en el pasado o que estaban dispuestos a traicionarla por dinero y poder. Victoria comenzó a influir sutilmente en algunas decisiones de la empresa. Propuso estrategias que parecían beneficiosas para Cassandra, pero que, en realidad, resaltaban las debilidades de su hermanastra y debilitaban su control sobre la empresa. Los socios, impresionados por su inteligencia y eficiencia, estrecharon su vínculo con ella, brindándole a Victoria una red de apoyo invisible pero poderosa. A pesar de su impecable fachada profesional, Victoria nunca olvidó su misión principal: Cassandra Monroe debía caer, sin percatarse de la amenaza que la acechaba. Cada sonrisa, cada cumplido, cada gesto amistoso formaba parte de una estrategia mayor, una preparación para el momento en que la verdad saliera a la luz. Una noche, tras un día entero manipulando sutilmente las decisiones de la empresa, Victoria se quedó sola en la oficina de Cassandra, observando la ciudad iluminada por las luces de Chicago. Murmuró en voz baja, pero con gélida convicción: «Creíste que podrías extinguirme, Cassandra, pero ahora soy tu sombra. Y te expondré a tu propia impotencia». Victoria comprendió que la clave de su venganza no solo residía en la confrontación directa, sino también en el arte de la paciencia y la manipulación. La infiltración era solo el principio. Pronto, cada pieza del Imperio Monroe caería en el orden planeado, y Cassandra descubriría demasiado tarde que la víctima que creía muerta se había convertido en su peor pesadilla. Victoria Lancaster sabía que una venganza directa sería demasiado arriesgada. Para doblegar a Cassandra, debía actuar con sutileza, como una sombra que se infiltraba en cada rincón de su vida. Su presencia en Monroe Investments se había convertido en la fachada perfecta, educada, competente e inofensiva para todos, pero tras esta máscara se escondía una estrategia despiadada. Empezó sembrando pequeñas dudas. Durante las reuniones, Victoria hacía preguntas aparentemente inocentes pero calculadas, destacando inconsistencias en los informes financieros y la gestión de proyectos. Los socios de Cassandra, impresionados por su atención al detalle, comenzaron a desconfiar de su jefe. Victoria sabía exactamente dónde presionar para que Cassandra perdiera gradualmente el control de su círculo profesional. Pero la manipulación no se limitaba a los negocios. Victoria también interfería en la vida personal de Cassandra. Se hizo amiga de las confidentes de su hermanastra, filtrando información ambigua que alimentaba la ansiedad y la paranoia. Cada sonrisa, cada palabra de apoyo, era en realidad un arma oculta para sembrar la confusión y debilitar a Cassandra desde dentro. Victoria también explotó el pasado de Cassandra, amenazando sutilmente sus alianzas y desenterrando secretos ocultos. Cada pista, cada comentario velado, socavaba la confianza de Cassandra, quien empezó a presentir que algo andaba mal, sin llegar a comprender la verdad. La hermanastra, que antes lo controlaba todo, se fue encontrando poco a poco aislada y vulnerable. Una noche, Victoria sorprendió a Cassandra sola en su oficina, revisando contratos. La hermanastra frunció el ceño al notar la pericia y precisión de Victoria en un caso complejo. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, un poco nerviosa. Victoria sonrió, dulce y tranquila, como si nada pasara. «Solo hago mi trabajo, y quiero que todo sea perfecto para ti, Cassandra». Pero oculta tras esa sonrisa se escondía la escalofriante promesa: cada gesto, cada palabra, cada manipulación era un paso hacia el colapso total de Cassandra. Victoria había comprendido una verdad fundamental: para destruir a alguien como Cassandra, primero había que atacar sus cimientos invisibles, sus alianzas, su confianza, su percepción de la realidad. En el silencio de la noche, Victoria murmuró para sí misma: «Nunca sabrás quién te está manipulando, pero sentirás la caída venir, lenta e inexorablemente». Y con cada paso, cada sonrisa, cada palabra sutil, Cassandra Monroe se hundía un poco más en la red tejida por Victoria Lancaster, la víctima convertida en dueña de su venganza. Tras meses de observación, manipulación y paciencia metódica, Victoria Lancaster estaba lista. Cada detalle,
cada conversación y cada defecto en la vida de Cassandra Monroe había sido meticulosamente anotado, documentado y verificado. El momento de la exposición pública había llegado. La media hermana que una vez creyó poder destruirla ahora se enfrentaría a la verdad, irrevocablemente. Victoria eligió una prestigiosa gala, un evento donde estaría presente toda la élite financiera de Chicago. Las luces brillantes, las lámparas de araña de cristal y los suntuosos vestidos crearon el escenario perfecto para la confrontación. Cassandra, aún ajena a la presencia de Victoria, brilló con fuerza en el centro de atención, saludando a los invitados con una sonrisa impecable. Pero tras esa sonrisa se escondía una vulnerabilidad invisible, las grietas que Victoria había ido tallando con paciencia. Cuando Victoria entró en la sala, su elegante apariencia y seguridad en sí misma captaron de inmediato la atención de todos. Sabía que el poder no solo reside en la verdad, sino también en cómo se presenta. Con un gesto sutil, activó las diapositivas y los documentos que había distribuido entre los periodistas y la Junta, revelando pruebas tangibles de las mentiras, manipulaciones y traiciones de Cassandra. La conmoción fue instantánea. Los murmullos recorrieron la sala como una onda expansiva. Los aliados, antes leales a Cassandra, ahora la miraban con recelo y miedo. Cada vestigio del imperio que ella creía sólido se desmoronaba ante sus ojos. Negocios turbios, manipulaciones financieras y traiciones pasadas quedaban al descubierto. Cassandra intentó sonreír para disimular su pánico, pero le temblaban las manos y sus ojos delataban su terror. Victoria se acercó, con pasos lentos y decididos, como si disfrutara de la escena. Su mirada, fría y penetrante, se encontró con la de Cassandra. La hermanastra, incapaz de articular palabra, sintió que el peso de 20 años de traición y dolor regresaba de golpe. «Pensabas que la víctima que mataste se había ido para siempre», dijo Victoria con voz gélida, «pero mira ahora. Todo lo que has construido se basa en mentiras. Y soy yo quien tiene la verdad». Los invitados observaban, fascinados y horrorizados. Cassandra, conmocionada, finalmente comprendió que su mundo se había derrumbado. Victoria, en cambio, sintió una fría pero profunda satisfacción. Este no era el final de su venganza, pero fue el momento en que Cassandra se dio cuenta de que había subestimado a la joven que creía poder eliminar. La velada terminó con un destello de verdad y justicia. Victoria había ganado la primera batalla, y Cassandra Monroe acababa de perder el control de todo lo que creía poder conservar. Pero Victoria sabía que el enfrentamiento final, privado e inevitable, se acercaba. Estaba lista para asestar el golpe final, con precisión gélida. La casa de la familia Monroe, antaño símbolo de recuerdos de infancia y traición, era ahora el escenario del enfrentamiento final. Victoria Lancaster había esperado este momento con escalofriante precisión. Cassandra Monroe, humillada públicamente y con su imperio debilitado, aún ignoraba que la víctima que creía muerta ahora se encontraba ante ella en el silencio opresivo de la sala familiar. Victoria entró, elegante e imponente, con pasos mesurados para acentuar su presencia. Cassandra, paralizada en el sofá, intentó esbozar una sonrisa nerviosa, pero la sombra de miedo en sus ojos delataba su estado. Había sido fuerte, despiadada, pero la verdad sobre Victoria Lancaster la hacía vulnerable. Tú eres. Tartamudeó Cassandra, incapaz de encontrar las palabras. Victoria, tranquila y gélida, se acercó, dejando que cada palabra pesara como una cuchilla. Sí, Cassandra, soy yo. Victoria Harper. La víctima que creías poder eliminar. Y ahora, todo lo que has construido se derrumbará. Cassandra intentó levantarse, protestar, pero su orgullo quedó paralizado por el miedo y la vergüenza. Yo no sabía, murmuró, pero Victoria la interrumpió con un lento gesto de la mano. Lo sabías perfectamente, dijo Victoria con voz suave pero cortante. Cada sonrisa hipócrita, cada manipulación, cada mentira, creías que nunca lo descubriría. Pero mira a dónde te ha llevado. Todo lo que creías sólido, se ha derrumbado. Acorralada, Cassandra intentó justificar sus acciones. Tú no entiendes. ¿Todo lo que hice fue para proteger? Victoria negó con la cabeza implacablemente. ¿Proteger? No, Cassandra.
Actuaste por celos, codicia y miedo a no ser lo suficientemente buena. Destruiste una vida, y ahora cosechas lo que sembraste. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pesado y sofocante. Cassandra, humillada, bajó la mirada. Comprendió que la joven que creía muerta se había convertido en su juez, su sentencia y su peor pesadilla. Victoria, al observar el rostro destrozado de su hermanastra, sintió una satisfacción escalofriante, pero también cierta liberación. Su venganza no solo era material, sino moral y emocional. Cada palabra pronunciada, cada verdad revelada, le había devuelto a Victoria lo que Cassandra había intentado robarle, su dignidad y su poder. Antes de marcharse, Victoria añadió, con voz firme pero tranquila. Recuerda, Cassandra, la justicia, aunque tarde, siempre triunfa al final. Y yo soy quien decide cuándo. Victoria salió de la casa, dejando a Cassandra sumida en el miedo, la vergüenza y la desesperación. La confrontación privada había terminado, pero el descenso completo de Cassandra al mundo exterior y a su propia consciencia apenas comenzaba. Con Cassandra debilitada y humillada, Victoria Lancaster finalmente pudo dar el paso decisivo, reclamar todo lo que le habían robado. La fortuna familiar, Monroe Investments, y los activos que habían sido malversados o mal administrados durante 20 años ahora le pertenecían por derecho. Pero Victoria sabía que esta victoria debía ser más que material, también quería recuperar su dignidad y el control de su vida. Victoria convocó a la junta directiva de la empresa. Cada documento, cada contrato y cada prueba de fraude o mala gestión se presentó con meticulosa precisión. Los socios, que habían dudado de Cassandra y admiraban a Victoria por su competencia, aprobaron su adquisición. El poder que se había adueñado mediante la traición y la codicia finalmente regresó a su legítimo heredero. Pero Victoria no se conformó con recuperar el dinero y la empresa. Comprendió que la verdadera victoria residía en la justicia que había impartido. Empezó a redistribuir responsabilidades, a corregir errores del pasado y a proteger a quienes habían sido perjudicados por la avaricia de Cassandra y los demás miembros corruptos de la familia. Cada decisión que tomó no solo fue estratégica, sino también sabia y justa. Al visitar las antiguas propiedades familiares, Victoria sintió que se le quitaba un peso de encima. Los muros, antaño testigos de traiciones y mentiras, ahora parecían reconocer su presencia como la de una legítima soberana. No solo había reclamado sus propiedades, sino que también había recuperado el lugar que le habían arrebatado en el mundo. Sentada en su nueva oficina, con vistas a las brillantes luces de Chicago, Victoria murmuró para sí misma. 20 años de silencio, 20 años de paciencia, y ahora, todo es mío. Pero lo más importante, me he reencontrado conmigo misma. Victoria sabía que el camino había sido largo y doloroso, pero había transformado cada adversidad en fortaleza. La fortuna y el imperio estaban ahora en sus manos, pero su verdadera recompensa era aún más profunda, su renacimiento personal, su libertad y el control de su destino. La caída de Cassandra Monroe era inevitable, pero Victoria Lancaster decidió no conformarse con una venganza puramente material. Quería que su victoria fuera completa, moral, emocional y simbólica. El mundo había intentado borrarla, pero había regresado, más fuerte e invencible que nunca. Habían pasado 20 años desde aquella fatídica noche en que Cassandra Monroe creyó destruir a Victoria Harper. Hoy, Victoria Lancaster ya no era la joven vulnerable que había sucumbido a la injusticia y la traición. Había atravesado la sombra del dolor, las llamas de la paciencia y las pruebas de la soledad para renacer, más fuerte y decidida que nunca. Con el imperio familiar restaurado, su fortuna consolidada y una reputación irreprochable, Victoria finalmente sintió una profunda paz. Pero no fue solo la victoria sobre Cassandra lo que le trajo esta satisfacción. Fue la comprensión de que había recuperado el control de su vida, de que había transformado el dolor en fuerza y la traición en sabiduría. El Chicago Times y los periódicos financieros informaban ahora sobre la caída de Cassandra Monroe y el ascenso de Victoria Lancaster. Los rumores, antes dirigidos contra ella, se habían vuelto contra quienes habían conspirado contra ella. Cada sonrisa, cada mirada de admiración en la calle o en sus reuniones de negocios le recordaban a Victoria que el mundo reconocía su legitimidad y poder. Pero Victoria no se conformaba con su propio éxito.
usó su influencia para ayudar a quienes habían sido agraviados o traicionados, ofreciendo oportunidades a los olvidados por la sociedad y comprando empresas mal gestionadas para restaurar la justicia y la equidad. Su venganza se había transformado en una fuerza constructiva, había transformado su dolor en un poder capaz de cambiar la vida de otros. Una noche, en el balcón de su oficina con vistas a las brillantes luces de Chicago, Victoria respiró hondo. La brisa fresca le acarició el rostro y, por primera vez en 20 años, se sintió completamente libre. Sus pensamientos se posaron en Cassandra Monroe, ahora reducida a la sombra de la mujer que una vez creyó poder conquistar. Victoria murmuró con segura calma. Se ha hecho justicia. Se ha cumplido la venganza. Y yo por fin soy libre. En ese momento de soledad y triunfo, Victoria comprendió la verdad esencial que había guiado toda su vida desde su supervivencia: la verdadera fuerza no reside solo en el dinero o el poder, sino en la capacidad de levantarse de nuevo, de transformar el dolor en fortaleza y de vivir la vida al máximo, a pesar de todo lo que el mundo pueda quitarte. Victoria Harper, también conocida como Victoria Lancaster, había sobrevivido, triunfado y finalmente renacido. El pasado, con sus heridas y traiciones, había quedado atrás. El futuro, brillante y abierto, le pertenecía por completo.